¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿sigue la cancha inclinada rumbo a la segunda vuelta electoral en Ecuador? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, directamente desde Quito. Gustavo Yalc, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge, un gusto estar en tu programa. El gusto también es nuestro. Gustavo, tu reacción ante lo que ha sido calificado como una adjudicación a dedo del campo Sacha, el pozo petrolero no solo más grande, sino más lucrativo, es decir, el que genera más dinero y que venía siendo explotado por la empresa estatal del Ecuador. El presidente Noboa hace esa adjudicación que es calificada a dedo y las denuncias o las críticas es que no solamente la hace en un momento en donde el país está de fiesta en los carnavales, sino que directa o indirectamente esto beneficia a su familia. ¿Tu reacción? Jorge, Ecuador vive una tragedia de estos últimos gobiernos que hemos tenido en estos últimos años, de grupos corporativos y económicos que llegan al poder para beneficiarse desde las instituciones públicas a sus empresas, a sus quehaceres y negocios. Eso es la tragedia que vive el Ecuador en este momento y uno de los ejemplos más claros y elocuentes es justamente lo que está pasando con el campo Sacha. El campo Sacha es el campo de explotación petrolera más importante que tiene el Ecuador en la actualidad y que le significan alrededor de 1.700 millones de dólares de ingresos anuales. Es el campo de mayor productividad y de mayor eficiencia, incluso de crecimiento mayor y mejor que otras empresas privadas que explotan otros campos petroleros. Evidentemente es un campo que con mayores inversiones podría tener incluso mayores rendimientos. Esto lo puede hacer el mismo fondo público, lo debería hacer el gobierno, pero lejos de activar inversión pública, lo que hace es generar una campaña de desprestigio de este campo, que es el mejor, para entrar en un proceso real de privatización que implica un contrato de delegación con participación que llevaría, en resumen, para la comprensión de todos, a que el Ecuador deje de recibir 1.700 millones de dólares líquidos, ya fuera de todo gasto, para solo recibir alrededor de 300.000 dólares. Esta es una locura, no tiene ningún sentido. Se hace una campaña mediática para decir que hay un campo que puede producir más y mejor. Claro, puede ser, pero no puede ser que la concesión y el contrato signifique que el Ecuador ya luego solo reciba el 12.5% de la producción de ese campo. No tiene ningún sentido. Ahí hay varias irregularidades. La una es que se ha usado un proceso de asignación directa, Jorge, sin licitación, absolutamente opaco, sin transparencia, sin datos claros y sólidos, y se la ha entregado a un consorcio. Consorcio que ni siquiera está realmente constituido en nuestro país y que algunas de sus empresas están vinculadas con la propia familia del presidente de la República. Esto es increíble. Los teléfonos de contacto de una de las empresas que forman parte de este consorcio son los mismos teléfonos de una de las empresas de la familia del grupo Novoa, la empresa El Ordeño. Esto es increíble. Es justamente por esta situación que ha salido a la luz y que se pretendía concretar justamente en la opacidad del inicio de un feriado de vacaciones en carnaval, pero que ha salido a la luz todas estas irregularidades, es que el presidente de la República, Noboa, se ha visto en la necesidad de buscar una especie de salida. No hay los informes técnicos que justifiquen un contrato de estas características, no se respetan los procesos contractuales y finalmente, ya en el fondo del contrato, significa un perjuicio económico millonario para las arcas públicas y que constituyen sin lugar a dudas el atraco más fuerte en la historia petrolera de nuestro país. Pero el presidente, viéndose ya acorralado, ha establecido una especie de salida, diciendo que si hasta esta semana no se entrega la prima de 1.500 millones de dólares que debe entregar este consorcio, entonces ya no haría esta concesión. Ya viéndose acorralado y obligado por la opinión pública
a que esto debe transparentarse hasta el último detalle, se ha establecido para sí mismo una especie de salida y confío, y es muy probable que ya esta concesión no se dé, esperemos que así sea. Sin embargo, queda el riesgo de que lo haga o lo intente hacer posteriormente. Ahora, Gustavo, un detalle que se me ocurre no menor. Todo esto ocurre cuando falta apenas un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales o una campaña que oficialmente aún no ha empezado, pero que hasta ahora todo lo que se ha documentado en materia de encuestas, en materia de sondeos, da como favorita a la candidata rival. Estamos hablando de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, del correísmo, que en definitiva podría también hilarse, poner una cosa con la otra y como lo hacen los especuladores que dicen cuando el presidente Noboa ve que sus posibilidades de reelección cada vez vienen en caída libre, empieza a dar manotones de ahogado y empieza a tratar de ordeñar al Estado para que su familia se siga beneficiando. ¿Esa lectura es exagerada? De ninguna manera, Jorge. Mira, hay esta frase que dice, piensa mal y acertarás. En este caso ni siquiera hay que pensar mal. Hay una evidencia tan clara de todos estos hechos y una relación de causalidad que hacen pensar todo aquello. No tiene ningún sentido que un mes y algo más de días antes de las elecciones y 2 meses y algo más antes de eventualmente dejar el poder, se apresuren con este tipo de contrataciones, se apresuren violando la ley, pasándose por encima de lo que significa una contratación y una licitación pública, adjudicando a un consorcio, insisto, que ni siquiera está debidamente constituido en nuestro país y que incluso algunas de sus empresas tienen apenas $2,000 de capital para recibir un contrato millonario en nuestro país. Esa aceleración y tratar de hacerlo un día antes del feriado de carnaval y que los números de contacto de estas empresas signifiquen vinculaciones con empresas de la familia Noboa. Y frente justamente a lo que mencionas, al hecho de que las encuestas están determinando que Luisa González, la candidata opositora a este gobierno neoliberal, tiene ya varios puntos por encima del presidente candidato Noboa, que sigue en funciones y sigue siendo candidato también contra la ley. Pero esto justamente es lo que hace pensar que aquí ni siquiera hay que pensar muy mal para acertar que ahí hay una vinculación económica entre este deseo y este afán de hacer esta adjudicación de un contrato de concesión a empresas que claramente se encuentran vinculadas con su familia. En la primera vuelta, la tercera posición con el 5% de los votos la obtuvo Leonidas Issa, el candidato del movimiento Pachacutic, un movimiento indígena que forma parte de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas, que si se suma ese 5% de los votos al 44% que cada uno de los finalistas para esta segunda vuelta obtuvo, podría ser decisivo en cuanto al resultado de la elección. Y justamente después de numerosas deliberaciones, la ECONAI se pronunció recientemente diciendo en estas palabras: ni un solo voto a la derecha, ni un solo voto al fascismo y a los que han acabado con nuestros derechos. ¿Qué significa este pronunciamiento en este momento? Sin duda será un pronunciamiento muy interesante y muy importante, Jorge. Tú has hecho un excelente resumen de lo que pasó en primera vuelta y en específico sobre lo que bien mencionas, el tercer puesto fue alcanzado por el grupo Pachacutic indígena liderado por Leonidas Issa, quien es una persona que tiene una gran formación política y una gran visión. Evidentemente es una toma de decisiones compleja. El grupo indígena tiene procesos internos complejos que hay que saber esperar y respetar. Pero por supuesto, esos apoyos son necesarios y muy importantes sobre la base de una agenda de país, sobre la base de mirar la necesidad de que el Ecuador recupere la senda del progreso, la senda del desarrollo humano, con un gobierno progresista como el de la Revolución Ciudadana, que ya históricamente demostró en los 10 años que fue gobierno,
donde los índices de desigualdad disminuyeron enormemente, donde cayeron los índices de pobreza ostensiblemente, donde el país se convirtió en uno de los países más seguros de América Latina y se podía llegar a invertir y tener una vida dentro de nuestro país. Hoy todo eso se ha destruido y por lo tanto todos los grupos progresistas, todas las personas conscientes de nuestro país, los líderes políticos conscientes deben apoyar a una tendencia que lo que ofrece es que el Ecuador recupere la senda del progreso, del desarrollo humano, de la paz y de la seguridad ciudadana. Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gustavo Yal directamente desde Quito, directamente sobre el panorama rumbo a la segunda vuelta electoral, cuando ya estamos a un mes de que se realicen las elecciones el 13 de abril. Gustavo, expresidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gustavo Yalc directamente desde Quito. Gustavo, expresidente del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando sobre Ecuador a un mes de la segunda vuelta electoral. Aquí, Gustavo, estamos hablando de un tema también delicado y es la inseguridad. En lo que va de este 2025 ya ha habido más de 1.100 asesinatos. 1.100 asesinatos, un promedio que en términos generales 25 asesinatos por día, un incremento de más del 60% respecto al mismo periodo del año anterior. Y como tú decías muy bien, durante la década de la Revolución Ciudadana, en ese momento se llamaba Alianza País, antes que el traidor, como le dice el presidente Correa a Lenín Moreno, hasta le robara el nombre al partido y tuviera que reciclarse como la Revolución Ciudadana, los índices de violencia eran algo así como 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo ubicaba como primero o segundo país más seguro de América Latina, con este gobierno neoliberal de Noboa, que había prometido en campaña terminar con la inseguridad. Se multiplicó por 10 la inseguridad y estamos hablando de cerca de 50 asesinatos cada 100.000 habitantes. Esto no para, el hombre ha prometido parar la inseguridad y hasta ha sugerido, entre comillas, importar fuerzas armadas de otro país, de otro lado, no especifica, para luchar contra esto. Tu lectura de toda esta situación y cómo puede influir todo esto faltando un mes para las elecciones del 13 de abril, Gustavo. Jorge, este es otro de los capítulos de la tragedia que vive el Ecuador, producto de los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora de Noboa. Es una tragedia cómo se destruyó la institucionalidad y la protección de los habitantes de nuestro país, toda la política de seguridad que ha implicado justamente eso, que pasemos de haber sido el segundo país más seguro de América Latina hasta el año 2017, en esos 10 años de la presidencia del presidente Rafael Correa, donde, insisto, se hizo una política de seguridad integral que involucraba la prevención, que involucraba el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza, también como un elemento esencial de lucha contra la violencia social. Y se establecieron estrategias institucionales de lucha contra la impunidad, de desarticulación de bandas, que implicó que los 5 cabecillas de las bandas más peligrosas del país estén en la cárcel. Esos cabecillas, Jorge, salieron en libertad luego en los gobiernos de Moreno, de Lasso y también de Noboa. Se destruyó toda la estrategia de seguridad y hoy, de acuerdo a las cifras de Insat Crime, Ecuador es el país más violento de la región, con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y como bien acabas de recordar, hemos tenido el mes de enero más violento de la historia y el mes de febrero en la misma dirección. Tenemos realmente una destrucción de toda la institucionalidad para luchar contra la violencia y la inseguridad.
Se eliminó, imagínate, el Ministerio de Justicia. El Ministerio del Interior fue eliminado en su momento. Se eliminó el Ministerio de Seguridad, solo para hacer una crítica política al gobierno de Rafael Correa. Pero el efecto real que provocaron fue que se desinstitucionalice el país y toda la política de seguridad. Recordemos también, porque las crisis tienen causas y tienen responsables. En el gobierno de Moreno se estableció lo que en Ecuador se denomina el Trujillato, que fue un proceso por el cual se afectó la institucionalidad del país, se destituyeron a las autoridades y se designaron a dedo otras con el único objetivo de hacer persecución política a la revolución ciudadana. Y esa persecución política la pagó finalmente principalmente el pueblo ecuatoriano con estos índices de inseguridad, porque se debilitó el Estado. Y cuando se debilita el Estado, entonces el crimen organizado puede avanzar. Y hoy tenemos penetración incluso dentro de las instituciones del Estado. Y gobiernos indolentes, y ya a un nivel de incompetencia tal que genera sospechas. No es posible que la UAFE, la entidad destinada a hacer investigación de los flujos financieros, de lavado de activos, no funcione para absolutamente nada y tenga un funcionario encargado de 3 instituciones. Es decir, no hay ninguna intención de hacer realmente una lucha contra el lavado de activos. Se calcula que en el Ecuador se pasó de 1.000 millones de lavado de activos, alrededor de 6.000 millones de lavado de activos por año desde el gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa. Sin el abandono de la lucha contra el crimen organizado es terrible. Y entonces, Jorge, se dice ahora que frente a esto, entonces hay que llamar a fuerzas internacionales o a una cooperación internacional de esas características. La cooperación internacional, Jorge, todos sabemos es muy necesaria, muy importante, por supuesto. Cooperación en inteligencia, en intercambio de información, cooperación judicial. Todo eso hacía el Ecuador en su momento, al punto que fue reconocido hasta el año 2017 por Naciones Unidas como un país libre de cultivos ilícitos, con el programa de erradicación regular de cultivos ilícitos y también el desmontaje de laboratorios en nuestro territorio. Todo esto se abandonó. Esa cooperación internacional, por supuesto que es buena y que hay que recuperar y volver a esos programas que teníamos en su momento, bilaterales y multilaterales. Pero ¿qué se quiere ahora? Se habla, y eso es parte de lo que se denomina el populismo penal, se dice que hay que traer una base extranjera a nuestro territorio. ¿Eso va a resolver los problemas de extorsiones en nuestro país, que han crecido en un 900% las extorsiones en nuestro país? El secuestro express, que significa que a una persona es secuestrada y le llevan por las entidades financieras, los cajeros automáticos, aquí se llama eso el paseo millonario. ¿Lo va a resolver una base extranjera en nuestro territorio, que además significaría una reforma constitucional para que así sea? Esto no es más que palos de ciego, Jorge. Lo que hace el presidente de la República, Noboa, es lo que se denomina el populismo penal, es decir, dar respuestas inútiles y simples a problemas complejos que exigen un plan real de seguridad ciudadana. La única candidata que planteó un verdadero plan de seguridad ciudadana integral es Luisa González, y creo que está llamando mucho la atención a la ciudadanía justamente ese hecho de que ahí sí haya un planteamiento real de un plan real de seguridad y no la entelequia del plan Fénix del presidente Noboa, que no ha funcionado y que solo ha agravado la situación en nuestro país. También, para pintar esto con pinceladas muy gruesas, en las 2 últimas elecciones, campaña sucia a último momento, cuando estamos hablando de Guillermo Lasso, compite con Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana, le sacan una mentira gigantesca, tratan de vincularlo con una donación de campaña de la guerrilla colombiana. Importan, es de locos, trajeron un fiscal adentro de otro país, un fiscal colombiano, para ensuciar, enlodar a Arauz, una mentira multimillonaria, pero logró el impacto que ganara Guillermo Lasso. No les alcanzó la campaña sucia, y entonces en esta campaña donde estaba disputando, ganando la primera vuelta en cuanto a las encuestas, Luisa González venía despegada del grupo. Resulta que 10 días antes sacan el asesinato de un candidato. Estamos hablando de que achacan Villavicencio, achacan el asesinato al correísmo, a la Revolución Ciudadana. Y este señor, estamos hablando de Noboa, que venía en el pelotón de los rezagados en la primera vuelta con el 5º o 6º lugar en la intención de voto. Para hacer el cuento corto, termina porque enlodaron y realmente
tuvo un impacto muy importante en los niveles de aceptación de Luisa González, termina de presidente del Ecuador. Todo este preámbulo, entonces, te lo pregunto, Gustavo, falta un mes. ¿Cuál va a ser la creatividad para sacar otra campaña sucia y tratar de golpear esta intención de voto que el pueblo ecuatoriano está marcando, que Luisa González es la favorita para ganar? ¿Qué van a hacer? Y Jorge, ese ha sido el modus operandi justamente de estas campañas de los gobiernos de derecha, de los candidatos de derecha para afectar la imagen de los candidatos de progresistas. Esta ha sido una forma de operar política de estas unidades políticas. Mira, recordaste el tema de la elección de Andrés Arauz, una cosa, un montaje absurdo que se permitieron hacer incluso con un fiscal de otro país. La muerte, la trágica muerte de un candidato presidencial en las elecciones del año 2023, sin duda tuvo un impacto tremendo dentro de las elecciones, del electorado y de la manera como se presentaron esos hechos que hasta ahora, Jorge, no han sido debidamente investigados. La opinión internacional también debe conocer que los 6 involucrados que fueron detenidos por la policía ese mismo día, relacionados con la autoría material del asesinato del candidato Villavicencio en su momento, fueron apresados y en la cárcel asesinados. En la cárcel, un recinto en el cual está bajo la responsabilidad del gobierno. Fueron asesinados esos 6 autores materiales. Todo esto tiene que investigar si la Fiscalía no ha hecho todos los esfuerzos necesarios para saber los móviles tanto del asesinato de Villavicencio como de la muerte de los autores materiales en el propio recinto estatal. Esto, sin duda, la muerte de Villavicencio tuvo una afectación enorme. Se preveía claramente que la tendencia electoral hubiera permitido a Luisa González en las elecciones del 2023 ganar en primera vuelta. Sin embargo, un hecho de estas características, de una conmoción nacional terrible y la manera como se manipuló la información, tratando de atribuir a la Revolución Ciudadana responsabilidad sobre esos hechos, afectó sin duda el resultado de esas elecciones y que permitió a Noboa salir prácticamente del desconocimiento del electorado a ubicarse en segunda vuelta con los resultados que ya todos conocemos. Hoy, sin duda, ese modus operandi tratarán de ponerlo en marcha nuevamente. Yo creo, tengo la sensación de que la gente está cansada también de eso y que ya eso, como se denomina, la vieja confiable de tratar de buscar vincular a última hora a la Revolución Ciudadana con alguna actividad ilegal, es un discurso ya bastante desgastado. Gustavo Yalc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Jorge. Hasta la próxima.